de boca ratón y se dijo algo que quisiera arreglar un poquito. Yo no fui el fundador de la iglesia. El fundador de esta iglesia fue Ramirito Labrador, Gilberto de Fao, Charles Bento y en anexión la familia Méndez. También estaba Gloria en ese primer grupo. No veo a Gloria aquí hoy. Está en California. Pepe llegó después. En el grupo original eran ustedes. Gloria Mora, ustedes, Ramirito Labrador, Gilberto de Fao y Charles Bento. Y sé que hay algunos nombres por ahí que son, nunca los conocí. Después llegó Pepe Cruz y Mirtica y llegaron otros más. Y entre ellos llegó el pastor Parker también, cuando ese grupo comenzaba. Así que Dios le ha dado un lindo privilegio y es tener 2 veces al pastor Parker, un hombre de Dios. Y no solamente al pastor Parker, sino a su esposa María, a sus niñas. Realmente yo les aprecio y les admiro. Y si hay algo que quisiera pedirle al pastor Parker es que no sé cuándo va a acabar de grabar un CD para tenerlo en el carro. Pastor Parker, ¿cuándo va a acabar de grabar ese CD? Eso es lo que le dicen en Orlando. ¿Cuándo va a grabar su CD, pastor? Así está diciendo hace muchos años. 1 año es como un día y un día como 1000 años. 1000 años como un día de esto. Y es que mucha gente admira al pastor como persona, como pastor y también como cantante. ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener un CD de Pastor Parker en su carro? Mire, pastor, el pueblo le aclama. Cuando llegué aquí en el año 2001, junio del año 2001, y nos reuníamos en Lyon y Glade, en la iglesia metodista, de la cual un día nos votaron. Así que, Pastor Río, eso es común, de vez en cuando eso pasa. Y había un grupo de personas hermosas, 28 personas había en ese momento. Así que el grupo ha crecido grandemente. Y nos pusimos a la tarea de construir un templo. Le doy gracias a Dios porque ese grupo creyó en mí. Eso aquí en Boca era prácticamente imposible. Un acre de tierra valía $1 millón. Pero gracias a Dios que Mariana se convenció de que el mejor lugar para estar no es la casa, sino la casa de Dios. Y Mariana y Baldo se pusieron de acuerdo, nos vendieron la casa y hoy aquí estoy en el cuarto de Rubén. Y Jaime está en el pasillo para el comedor. Y Esther está en la cocina. Y Miriam está en parte del garaje. Y allá Tommy está en el porche. Así que todavía podemos tener aquí. El cuarto de Melissa era el de allá atrás. Y la piscina la tenemos ahí en lo que es la acera y el parqueo. Ya para allá empezaba la sala, ¿verdad que sí? Pero gracias le damos a Dios porque una familia se puede convertir en una iglesia. Y una casa también. Donde hay una familia que adora a Dios, ahí hay una iglesia. Gracias a Dios, hoy este templo está para señalar una de las 3 religiones más grandes del mundo que tenemos aquí en menos de una cuadra. Tenemos el cristianismo, al cual nosotros representamos. Tenemos al Islam, que lo tenemos aquí al lado. Y tenemos al judaísmo, que lo tenemos en el otro lado. Religión de la cual nosotros salimos. Y aquí al frente también tenemos otra representación del cristianismo. Yo me imagino el día en que Cristo venga, ¿verdad? Posiblemente hayan islámicos que ese día se salven. Hayan judíos que ese día se salven. Y los cristianos que esperan el retorno de Cristo. Pero es nuestro privilegio hasta que ese día llegue a hablarles a ellos para que puedan conocer al Jesús que puede salvar. No al que le recibe en el cielo una vez que mueran, sino al que le recibe en el cielo cuando aceptan a Cristo como Salvador personal. Porque estamos viviendo en el momento del reino de la gracia, donde por gracia todos podemos ser salvos. Pero quiero hablarles por un poco acerca del originador, pudiéramos decir, de esas 3 religiones. Me refiero a Abraham.
Las tres religiones aquí presentes tuvieron su origen en Abraham. Él fue el padre de la religión judía. Él es el padre de la religión islámica. Y él es el padre de la religión cristiana. Abraham no siempre estuvo bien con Dios. Tuvo sus altas y bajas. Y hasta algunas veces dijo alguna mentirita. Y yo pregunto, de los cristianos que hay aquí, ¿quién nunca ha dicho una mentira? Así que si lo que estamos aquí de vez en cuando decimos alguna mentirita, el mensaje que Dios le dio a Abraham es para nosotros también hoy en esta mañana. Y me refiero al mensaje que está en el capítulo 22. Porque a partir de ese capítulo la vida de Abraham cambió para bien con un plan eterno y futuro que llega hasta nosotros hoy. Por eso, la historia del cristianismo por extensión puede nombrarse antes del capítulo 22 del libro del Génesis y después del capítulo 22 del libro del Génesis. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Dice en el versículo 1 que Dios quiso probar a Abraham. Y yo me pregunto, ¿y dónde podemos escondernos de la presencia de Dios cuando Dios tiene un plan para nosotros? En el plan de Dios estuvo que ustedes estuvieran aquí hoy y yo también. $12 después que llegamos a este país, para mí, en el caso del pastor Parker, ya como 20 pastor, ¿verdad? 22 años después. Y todos ustedes, de una manera o de otra, llegaron acá. Tommy mencionaba ahorita, el día que Tommy recibió su primer estudio bíblico, ese estudio bíblico no era para Tommy. ¿Se acuerda, Tommy? Ese estudio bíblico era para Miguel. Pero cuando llegamos a darle un estudio bíblico con William, quien ha sido siempre la bujía de la obra misionera por muchos años en este lugar, me agrada ver que hay otras personas que Dios está levantando a cada uno de ustedes que les ha traído acá. Pero para ese tiempo la bujía misionera era William, y espero que lo siga haciendo, ¿verdad? Y William contactó con Miguel, y William me ponía presión, porque él me decía, mira, ya yo tengo este contacto, aquel y aquel, tiene que ir conmigo a visitarlo. Si había que venir. Así que si fuera por William, todos los días tuviéramos un culto diferente en algún lugar. Y ese día cuando llegué a hablar con Miguel, Tommy se levanta para irse y digo, Tommy, ¿por qué te vas? Y me dicen que es Tommy. Y dice, no, porque digo, no, pero usted puede quedarse también. Tommy no hablaba tanto español como ahora. Y yo no sabía nada de inglés, Tommy, para ese tiempo. Pero ahí nos las arreglamos. Y el que se quedó fue Tommy. Porque así son los caminos de Dios. Dios tiene un plan designado para cada uno de nosotros. Y a veces tiene que probarnos para que nosotros levantemos nuestra vista y busquemos a Dios con todo el corazón. Dios tenía un plan para Abraham. Le había sacado de su tierra. Le había sacado del Perú. ¿Vino Abraham del Perú? Le había sacado de Cuba. Le había sacado de Colombia. Le había sacado del Ecuador. Le había sacado de no sé cuántos países hay aquí representados de Puerto Rico. Pero Dios tuvo un plan para ti cuando te sacó de ese lugar. Porque posiblemente al salir de tu tierra y de tu parentela podías encontrarte con el Dios del cielo para que ese plan pudiera llegar a ser una realidad. Pero en su peregrinar, en sus altas y bajas, vemos a Abraham ahí diciendo una mentirita a Amalek. Poniendo en juego la promesa de Dios para él. Porque la promesa de Dios para él vendría a través de un hijo. Un hijo que no tenía razón de ser. Porque en Sara había cesado la costumbre de las mujeres. Y me imagino que en Abraham también. Yo no sé, pero ya Abraham con ¿cuántos años tenía? Como 100 años. 99 años. Y la Biblia, no sé por qué, le echa más a las mujeres. Dice, no, ya Sara cesó la costumbre. Es que los hombres siempre, por lo menos nos queda la mala idea. Sí, Sara, no, yo lo que digo es que no sé por qué la Biblia dice cuando las mujeres cesan la costumbre y de los hombres no se habla, ¿no? Es que en los hombres no cesa la costumbre, William. Oh, está bien, vamos a dejarlo ahí, porque ese no es el tema. Y cuando Abraham dice de Sara es mi hermana, y Amalek la toma como esposa, ¿el hijo de la promesa vendría por el plan de Dios o por Amalek?
Vemos a Satanás obrando directamente para impedir nada más y nada menos que el nacimiento del Redentor del mundo que vendría por esa línea. Quiere decir que el que estaba detrás de estas cosas era el archienemigo que había luchado con Cristo en el cielo desde antes de la fundación del mundo. Muchas veces nosotros no nos explicamos por qué la gente cae y dice, ¿cómo es posible? Y que no nos damos cuenta que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino que detrás de nosotros hay alguien que está luchando y que a veces, cuando no estamos aferrados de la mano de Dios, caemos fácilmente. Ahora todo estaba bien. 13 años habían pasado, 14 quizás, desde que Isaac había nacido. Ya era un muchacho fuerte. La Biblia en el capítulo 21, después del pacto con Amalek, después que cuando se le celebró esa fiesta en honor a Isaac y Ismael fue echado fuera, y Ismael tenía 13 años por ese tiempo, no habla nada más acerca de Abraham. Parece que todo estaba bien, todo era bonanza. Todo le iba bien a la familia, económicamente, con la felicidad de la esposa, del hijo. Pero el caso es que ya Isaac ya no era un niño destetado, ya Isaac era un jovencito. Y se apareció Dios para probar a Abraham. Yo me pregunto en esta mañana, ¿acaso Dios se le apareció en esta semana para probarle? ¿Se ha sentido probado usted en esta mañana? ¿En esta semana? ¿En el último mes? ¿Hay algo por lo cual usted se sintió llamado a reclamarle a Dios? Es que las cosas a veces no le están saliendo bien. Quiero decirle que lo más importante no es que las cosas salgan bien o mal, sino que nosotros siempre estemos dispuestos a seguir los planes de Dios. Y ahora cuando las cosas parecían ir bien, Dios se apareció para probar a Abraham y le dijo, mira Abraham, el hijo que tú tienes me pertenece. Ese hijo que tú tienes no debió haber sido tuyo. Quizás de Amalek, pero tuyo no. Pero yo te lo di. Yo cumplí mi palabra. ¿Estás contento porque cumplí mi palabra? ¿Cuán contentos estamos cuando Dios cumple sus promesas con nosotros? Cuando nos compramos el carro nuevo, cuando nos compramos la casa nueva, cuando tenemos el primer hijo, cuando tenemos el segundo hijo, cuando encontramos un buen trabajo. Dios me lo dio, pero una vez que Dios me lo da, ni Dios me lo quita. Pero Dios le dice a Abraham, dámelo de vuelta. Dámelo de vuelta. ¿Cuántas cosas pasaron por la mente de Abraham? No sé. La Biblia no lo dice. Lo que sí dice la Biblia es que Abraham tuvo 3 días para pensarlo. Versículos del 1 al 4. Capítulo 22 del libro del Génesis. Dice que Abraham tomó a 2 siervos. Tomó un asno. ¿Cuántos asnos tenía Abraham? ¿Uno solo? Yo me imagino que quizás él quiso ir a pie para que hacer más largo la espera, el camino, porque Dios le había dicho, vete al lugar que yo te señalo y si el hombre va a caballo va a llegar más rápido. Y él quería tiempo para pensar, para poder vivir la experiencia que estaba viviendo. Y por 3 días tuvo oportunidad para arrepentirse. Hay varias notas aquí del Espíritu y Profecía que dicen que fueron muchas las excusas que él pudo haber puesto. Y muchas las excusas que deben haber pasado por su mente. 3 días para arrepentirse. Paradójicamente, 3 días estuvo Jesús en la tumba. Porque en esta historia también hay paralelismo con la historia de Jesús. Van a haber varios paralelismos. 3 días estuvo Jesús en la tumba cuando el hijo, a quien Isaac representaba, dice yo pongo mi vida. Y la puso como Isaac la puso después. O como Isaac la puso antes, después en la historia, antes de Jesús. 3 días para arrepentirse. Cuando no se veía la mano de Dios por ninguna parte para quitar la prueba, aparece el versículo 5, Abraham como profeta. Ahí él se revela como profeta. Dice, el muchacho y yo, le dice a los siervos, ustedes quédense acá. Cuando él vio el monte de Dios, el monte que Dios le había señalado,
en lugar del sacrificio, Él le dice 3 cosas. El muchacho y yo iremos. Qué lindo es cuando los padres y los hijos andan juntos. El muchacho y yo adoraremos. Qué cosa más hermosa que ir padres e hijos a adorar a Dios. Yo me imagino que la gente que está aquí en esta mañana es feliz, pero el que tiene a sus hijos a su lado es doblemente feliz. Pero la tercera promesa es una mentira. Él dijo, o el tercer verbo, iremos, adoraremos, ¿y qué cosa? Ese verbo no debió haber estado en plural. Porque es iremos, sí, van 2. Adoraremos, sí, van 2. Pero volver, ¿quién iba a volver? Ahí Abraham se creció. Ese es el punto culminante en la vida de Abraham. Cuando él dijo volveremos, él tenía la certeza de que iba a volver con su hijo, aún después del sacrificio, porque el que se lo había dado una vez, se lo daría para siempre. Y yo quiero que tú le digas ahora a ese que está a tu lado, volveremos. Díselo de nuevo, volveremos. Volveremos a tener a nuestros hijos en la iglesia. Volveremos a decirle a nuestra familia que Cristo viene pronto. Volveremos a tener felicidad en nuestros corazones, a tener paz, porque Dios, el Dios del cielo, está con nosotros. Por eso Abraham pudo decir, volveremos, porque él tenía la seguridad de que Dios no echaría por tierra sus promesas. Y el que le dijo, en Isaac serán benditas todas las naciones de la tierra, el que dijo, Isaac tendrá descendencia como la arena del mar, no dejaría su palabra en el suelo. Si usted no ha visto la mano de Dios en esta semana, espere. Dios no siempre contesta al momento y no siempre dice que sí, pero espere en Dios, porque el mejor camino no es el que usted ha escogido, sino el que Dios tiene para usted. Muchas veces no entendemos las cosas que pasan. Muchas veces no entendemos ni el rumbo que nosotros tomamos, pero detrás de ese conflicto hay alguien que es vencedor y ese es Cristo Jesús. Abraham decidió en ese momento echar su suerte con Jesús. Dios tocó a Abraham lo que más le dolía. No era Abraham, no era el mismo, era su hijo. Dice, dame lo que más tú quieres. Muchas veces nosotros tenemos que estar dispuestos a entregar a Cristo lo que más nosotros queremos. ¿Qué es lo que más usted desea? ¿Qué es lo que más usted quiere? ¿Qué es lo que más usted adora? Si eso está en primer lugar antes de Cristo, posiblemente un día Dios se lo pida. Al joven rico, miren, no le pidió que entregara un hijo. ¿Qué le pidió al joven rico? El dinero. ¿Por qué? ¿Dónde estaba su corazón? Quizás para otros es una casa. Quizás para otros, ¿quién sabe qué cosa puede hacer el trabajo? El que no es capaz de negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguir a Jesús, ¿qué dijo Jesús? No es digno de mí. Esa palabra volveremos tiene un gran significado para mí. Yo no sé cómo, pero yo sé que un día yo también voy a volver con mi familia para adorar a Dios y espero que sea por toda la eternidad en el reino de los cielos. Yo sé que un día yo voy a volver a esta iglesia, no sé cómo ni cuándo me van a invitar, pero yo espero que algún día me inviten. Y si no, voy a volver solo, pero voy a volver y voy a adorar aunque sea en una esquina por ahí. Quiero decirles que yo paso por esa calle casi todas las semanas, por esa 95. Y no hay una sola vez que yo pase por la 95 y que no mire hacia acá. Porque donde está su corazón, donde está su tesoro, ahí está su corazón. Y ustedes son mi tesoro. Esta iglesia es mi tesoro. Ahí está mi corazón. Yo me imagino que el pastor Parker le pasa lo mismo cuando pasa por ahí y también cuando pasa por Chile, el pastor, ¿verdad? No le hable de eso. Yo no sé, el amor tiene algo que mientras más se comparte, no disminuye, sino más crece. Y yo tengo un amor por Chile también, como nunca pensé llegar a tener. Yo pienso que al pastor le pasa igual. Cuando llegó acá, posiblemente no les amaba tanto como amaba a Chile, pero yo sé que ahora les ama tanto como a Chile o mucho más. ¿Verdad que sí, pastor? Y María, es algo que es increíble cómo ese amor va creciendo. Esa promesa, esa profecía de Abraham es una promesa para nosotros. Pon tu pleito en las manos de Dios y volverás a ver su mano poderosa luchando en favor tuyo. La otra profecía que hay está en el versículo 7. En el versículo 7 vemos ahí a
a Isaac, rompiéndole el corazón a Abraham. ¿Saben? A Jochi no le gusta decirme papá. ¿Verdad, Jochi? Porque él se cree que él es un hombre. Y eso es decirle papi, papá es de los niños. Y como yo le digo que él es mi baby, baby nada. Porque ya él es un muchacho. Ya, como él es un joven, como él es un hombre, ya no quiere que le diga baby. Y una vez fui a la escuela y cuando me vio se hizo que ni me conoció. Se fue por allá. Me la daba pena que eso mi padre aquí en la escuela velándome. No, eso no. Yo me imagino, eso le pasa a todos los teenagers. A mí me pasaba igual también. A mí me daba pena cuando ya estaba grande. Ya yo me creía un hombre con 16, 17 años que mi papá fuera a estarme velando ni diciéndome lo que tenía que hacer. Ya era suficientemente grande como para saber lo que tenía que hacer. Pero ahora ver a este muchacho diciéndole a Abraham, Padre mío. Llamándole por el nombre que Abraham siempre quiso que se le llamara, Padre mío. Ese hombre que no podía tener hijos. Y ahora ese muchacho diciéndole, Padre mío. Eso tiene que haber roto el corazón de Abraham. Padre mío, ¿se te ha olvidado algo? Ya tiene 100 años. No, ya mucho más. ¿Dónde está el cordero? Está bien el ir, está bien el adorar, pero ¿y dónde está el cordero? Esa fue una pregunta inocente, nos dice el comentario bíblico, busqué sobre esa pregunta. Dice que fue inocente, él nunca se imaginó que él iba a ser el cordero. Él nunca se imaginó que él iba a ser el medio por el cual Abraham iba a ser probado hasta la muerte. Y quiero decirle que Dios a veces te llama a ser padre, pero a veces te llama a ser cordero. Y tienes que estar dispuesto a ser cordero para la salvación de otros. Dios proveerá, es esa promesa. ¿Cómo? No sé. Hay notas lindas que tengo ahí, pero no quiero leer porque no quiero demorarme mucho. Pero dice que cuando Abraham dijo, Dios proveerá, él nunca se imaginó que Dios le iba a librar de la prueba de sacrificar a su hijo. Abraham, como concibió las cosas, fue que él vio en esa prueba de sacrificar a su hijo una bendición mucho mayor. Como que si Dios le levantaría de los muertos. Es que esa era la promesa que había hecho Dios en el jardín del Edén. Cuando dijo, enemistad pondré entre ti y la mujer de tu simiente, la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En esa promesa de redención en Cristo Jesús, el cordero tenía que morir para que fuera levantado. Y al ser levantado, traer vida después de pagar por el pecado para todos nosotros. Y Abraham entendía algo de eso que se estaba hablando. Me imagino yo y dice, Dios lo va a levantar. Pero cuando Abraham levanta su cuchillo y ahora Dios provee, versículo 13, y ves detrás de sí un cordero que estaba por sus tarritos allí enredado. ¿Qué clase de alivio para Abraham? ¿Cómo iba Abraham a regresar a sus siervos solo si él le había dicho volveremos? ¿Cómo iba Abraham a poder regresar a donde estaba Sara si no le pudo decir nada porque Sara no entendía de estas cosas de la fe? ¿Cómo iba Abraham a pararse ante su pueblo si Dios no levantaba a su hijo en ese momento? ¿Qué clase de tortura mental? Pero Dios le dijo, por cuanto no me has negado a lo que más amas, yo me pregunto, ¿cuántos quieren ver la promesa de Dios en su vida en esta tarde? Pero ¿cuántos están dispuestos a entregar lo que más aman? Y a veces lo que más amamos son cosas tan insignificantes como hasta un plato de comida. Son cosas tan insignificantes como hasta la ropa que usas. Son cosas tan insignificantes como hasta el vocabulario que practicas. Pero Dios te está diciendo en esta mañana que a menos que tú estés dispuesto a sacrificar lo que más amas, Dios no puede derramar su bendición copiosa sobre ti. Dios tiene un plan para ti. Permite que ese plan se pueda realizar. La pregunta de Isaac fue contestada muchos años después. Y se encuentra en Juan capítulo 1, versículo 16. Cuando Isaac preguntó, ¿dónde está el Cordero de Dios? Juan, muchos años después, dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús se acercaba, ¿ven el paralelismo?
3 días estuvo Abraham agonizando. 3 días estuvo Jesús en la cruz. La pregunta de Isaac, nos dice el Espíritu de Profecía, que Abraham, más que del Cordero del versículo 13, estaba hablando del Cordero que Juan vio después de muchos años. Cuando ve a Jesús venir y dice, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Hoy quizás cuando te asomes allá afuera no vas a ver un Cordero. Pero si miras a tu corazón, si vas a ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que murió por ti y por mí, que hoy quiere darte redención, que hoy quiere darte salvación. Déjeme ver si esto funciona. Porque hay una notica ahí que no quiero perderla. Dice, la respuesta de Abraham constituye una expresión profética emanada de las alturas de la fe heroica hasta las cuales se había elevado su alma. ¿Hasta dónde llega nuestra fe? Por inspiración señalaba tanto al Cordero del versículo 13 como al Cordero de Dios, que en ese momento igualmente estaba más allá de los alcances de su vista. Si no hubiera sido por la convicción de... Se me perdió. Léanlo ustedes, eso mismo, lo que le acabo de decir. Si no hubiera sido por la convicción de que Dios traería a su hijo de vuelta, se hubiera vuelto loco lo que está diciendo eso. Mis hermanos, muchas veces nos volvemos como locos porque no nos damos cuenta de que Dios sigue a nuestro lado, a pesar de nuestros problemas. No hay que volverse locos, no hay que ir a Mazorra, no hay que ir a un hospital psiquiátrico. Solamente espere en Dios y Dios traerá lo mejor para usted. Seguimos adelante, Edgar. Oh. El gran acto de la fe de Abraham descuella como un fanal de luz que ilumina ¿a quién? Que ilumina el sendero de los siervos de Dios en las edades subsiguientes. Abraham no buscó excusas para no hacer la voluntad de Dios durante aquel viaje de 3 días. Tuvo tiempo suficiente para razonar y para dudar de Dios. Se me olvidó perder la letra, está muy chiquitica allá atrás. Vamos a comprar un televisor más grande. Bien, mis hermanos. Dice, ya, seguimos, por favor. No quiero... ¿Me pasan la siguiente vista? La siguiente, por favor. Vemos aquí a Santiago comentando de Abraham. Dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado justicia. ¿Y fue llamado qué cosa? Recuerden que yo le hablaba que la historia era de antes del capítulo 22 y después del capítulo 22. Ahora Santiago está diciendo, ahí fue llamado amigo de Dios. Dios quiere para ti en esta mañana que tu nombre sea amigo de Dios. Ponte en las manos de Jesús. Deposita en Él tus penas. Deposita en sus manos tus preocupaciones. Deposita en sus manos lo que más tú amas. Esté dispuesto a sacrificarlo y la bendición de Dios sobre usted será de una manera que no se va a poder imaginar. Vemos ahí en Gálatas a Pablo diciendo, los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Pero la fe de Abraham se manifestó ¿por qué cosa? Por sus obras. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Santiago 2, 21 y 22. ¿No ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? Mis hermanos, no juguemos más al gato y al ratón. No juguemos más a ser adventistas. Pongámonos completamente en las manos de Jesús con todo lo que tenemos y nuestra vida cambiará para bien. Dios tiene planes lindos para nosotros. ¿Cómo cambia esto? A la pizarra. Hay muchas notas ahí que no voy a leer ninguna, solo quiero la última ya. Allá en mi iglesia sí me tomé el atrevimiento de predicar todo eso, pero aquí no lo quiero hacer. Hoy se me fue la última. Rodeados por los peligros de los últimos días, teniendo la responsabilidad de pregonar rápidamente el último ofrecimiento de salvación al mundo,
y enfrentando el juicio que culminará con el establecimiento de la justicia universal, consagrémonos de todo corazón a Dios, en cuerpo, alma y espíritu, decididos a sostener las altas normas de vida que deben caracterizar a los que esperan el regreso del Señor Jesucristo. Para aquellos que no lo saben, los planes al construir esta iglesia aquí fue construir otra iglesia en el West. Una acá, pequeña, y otra pequeña allá donde estábamos primeramente. Eso solo va a poder ser posible si nos ponemos en las manos de Dios. Lo que Dios quiere para esta ciudad es lo que quiso para Abraham, que su descendencia fuera como la arena del mar. Dios quiere que el día en que Él vuelva, Boca Ratón se levante para recibir a Cristo Jesús. Abraham, el día en que Cristo venga, va a ver su descendencia, y en su descendencia te va a ver a ti y me va a ver a mí. Pero hoy nos toca a nosotros ser probados y por la fe poner en alto el estandarte de la verdad. Cuando el director misionero, me imagino que ese director hablaba de hacer grupos pequeños, hablaba de eso. Donde quiera que Abraham iba, levantaba un altar y la gente decía, por aquí pasó el Hijo de Dios. Y donde quiera que nosotros estemos y levantamos el altar de familia, el altar que es el culto regular, el altar que es que la gente vea a Cristo en nosotros, Boca Ratón se levantará para Dios, mis hermanos. Y no solamente una en el este y otra en el oeste, sino que habrá un pueblo entero que esperará a Cristo Jesús. Ese es el plan de Dios para ti. Lo demás es pasajero. La casa es pasajera. El dinero es pasajero. El vestido es pasajero. Solo permanece el que tiene su vida escondida en Cristo Jesús. Por eso Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo ya yo. Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ojalá que no celebremos otro aniversario más de esta iglesia en este lugar, porque Cristo venga en este año. Ojalá que Cristo venga en este año para que todos nosotros podamos ser salvos. Pero eso depende de la decisión que tú hagas hoy. ¿Cuántos quieren ponerse en las manos de Dios? Hay un himno, creo que es el 213, que dice, bienvenida da Jesús en los brazos de su amor, al que en busca de la luz vague ciego y sin temor. Jesús quiere darte la bienvenida hoy. Si estás siendo probado, no te lamentes. Dale gracias a Dios por eso, porque en Cristo hay victoria, en Cristo hay salvación, en Cristo te puedes levantar y volverás a ser feliz, volverás a tener paz, volverás a vivir con Cristo y ese vivir podrá ser por toda la eternidad. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les llene de la paz del cielo. Bien, vamos a terminar o concluir este culto en esta mañana cantando ese himno que nos acabó de decir el pastor, el himno número 213. Bienvenida da Jesús. Ojalá que cada uno de nosotros podamos tener esa bienvenida en ese día. ¿Y estar junto a dónde? ¿Una mata de qué, Pastor Río? Aguacate. Ahí vamos a estar, Dios mediante. Todos puestos de pie, cantemos. Dame volumen, por favor. Bienvenida da Jesús en los brazos de su amor, al que busca de la cruz, vaga ciego y sin temor. Volvemos a cantar, Él recibe al pecador, que hacemos recordar, Él recibe al pecador, sus pies descansarás,
Qué hermosas palabras, mis hermanos. Él recibe al pecador, de los cuales yo soy el primero. ¿Cuántos quieren en esta mañana reconsagrar sus vidas a Dios? ¿Cuántos quieren entregarle a Jesús aquello que Él le ha dado, aunque sea lo que más amamos, para que Él pueda hacer de eso que más amamos una bendición para nosotros, nuestra familia y también nuestra comunidad? ¿Cuántos quieren hacerlo, mis hermanos? Amén. Oremos entonces. Amado Dios, gracias te damos por Jesucristo, el verdadero Cordero del mundo, quien trajo salvación y esperanza a esta humanidad. Recuerdo ahora en este momento a Mario, quien hace solo 2 viernes atrás, cuando le visitábamos en el hospital, no sabía que estaba pidiendo su último deseo. Y cuando le pedimos qué quería que hiciéramos por él, él dijo: cántenme el himno 176, cuando suene la trompeta en el día del Señor. Él veía como Abraham a ese cordero que sería provisión y que traía esperanza a cada persona sin tener en cuenta la magnitud del problema. Gracias te damos porque Jesús es vencedor y en Él nosotros podemos vencer. Si estamos enfermos, Él nos puede ayudar. Si estamos heridos, Él nos puede sanar. Si nos sentimos tristes, Él nos puede traer paz y felicidad. Y aun si morimos, volveremos a vivir con Cristo por toda la eternidad. Gracias te damos por la promesa que hoy tenemos, que fue profecía en Abraham. Gracias por Jesucristo. Gracias por esta congregación. Hoy decimos, volveremos, porque hay siempre un mañana para cada cristiano fiel. Bendice esta iglesia, bendice esta congregación. Permite, Señor, que Boca Ratón pueda ser para Cristo y que al venir Jesús, todos podamos decir: aquí este es nuestro Dios, a quien hemos esperado, y Él nos salvará. Ese día podremos hablar con Abraham, podremos hablar con Isaac, y podemos hablar con todos aquellos que formaron parte de esta iglesia y ya hoy no están, pero que serán rescatados, redimidos, resucitados por el poder de Cristo Jesús. Ese día hablaremos con gloria y hablaremos con muchos otros, Señor. ¿Qué clase de promesa tienes para nosotros? Ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos a vivir en victoria desde ahora. A vivir con Cristo Jesús desde ahora. A que como Abraham podamos experimentar la vida, la presencia de Dios en nuestras vidas desde ahora. Porque Cristo lo ha prometido. Porque nosotros lo creemos y porque lo reclamamos. En el nombre de Jesús. Amén.